¿Sabe alguien quién está detrás de las máscaras de quienes se disfrazan de agentes de ICE? En los últimos meses, comunidades en todos los Estados Unidos han reportado operativos de inmigración realizados por agentes enmascarados, vestidos de civil o en uniformes sin identificación visible, que podrían ser disfraces, que utilizan camionetas sin rotulación oficial o placas falsas. Estos hechos han encendido alarmas entre juristas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general, pues la línea entre la detención legítima y una privación ilegítima de libertad se vuelve cada vez más difusa. Hoy en artículo 14 vamos a analizar qué tan legales pueden ser esas acciones. Tal vez te sorprendas de lo que vas a escuchar. Diversos estados han sido escenario de estos operativos en los que presuntamente agentes de ICE o de protección fronteriza actúan encapuchados y sin identificaciones claras. Miren, en este sentido la justicia y la propia comunidad ya se manifestó. Para citar algunos ejemplos, en California, por ejemplo, una juez federal bloqueó las redadas en Los Ángeles por considerar que se basaban en perfil racial y en falta de sospecha individualizada. En Washington se han reportado controles callejeros por fuerzas federales con falta de identificación visible. En Chicago, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles denunciaron arrestos de ciudadanos y de residentes legales, que por cierto, estas personas ya demandaron al Departamento de Justicia por haber sido detenidos, arrestados solamente por su perfil racial. Pero incluso Amanda Trevash, una enfermera norteamericana, fue asaltada, sometida a la fuerza, secuestrada, retenida por horas solo por el hecho de sostener una pancarta donde desaprobaba los actos que estaban cometiendo estos funcionarios mientras cometían esas detenciones abusivas. En Connecticut se han registrado detenciones cerca de las cortes y denuncias de intimidación. En Virginia, senadores federales señalaron públicamente que estas prácticas se repiten en todo el país. Y así podría seguir con muchos y muchos ejemplos. Miren, la regulación en el título 8 del Código de Reglamentos Federales, en su artículo 287, numeral octavo, establece que al momento de realizarse un arresto y tan pronto como sea seguro, el oficial debe identificarse como agente de inmigración y explicar a la persona por qué está siendo arrestada y la razón de la detención. De hecho, esta sección del código no se está cumpliendo en ningún momento en ninguna de las detenciones que han hecho, ni siquiera al momento del traslado. No existe autorización que explica que conceda que estos funcionarios puedan actuar de manera encapuchada o usando vehículos sin rotulación, aunque estas prácticas se han venido extendiendo por todo el país. Miren, el marco normativo incluye también el título 8 del Código Federal de los Estados Unidos en su artículo 1357. En materia de usurpación de identidad, que regula las facultades de arresto y registro de ICE, y la cuarta enmienda, que protege contra detenciones arbitrarias. El uso de máscaras y ausencia de identificación oficial aumentan el riesgo de grupos o individuos que hagan lo mismo, que se hagan pasar por agentes de ICE. De hecho, ya en Florida hay casos denunciados que personas usando chaquetas falsas de ICE han secuestrado y extorsionado a ciudadanos. Si una persona es detenida y trasladada sin que la agente se identifique adecuadamente, los hechos podrían encuadrar otro tipo de delitos. Primero, la usurpación de identidad de un funcionario federal. Otro delito es lo que llamarían aquí en Estados Unidos assault, que se consuma es
con la amenaza de algún objeto o arma, incluso con intimidación. El battery, que se consuma con las lesiones, usan la fuerza, golpes, empujones. El secuestro es otro de los delitos que se puede estar presentando y evidentemente la privación ilegítima de la libertad según las leyes estatales. Muchas de esas personas, luego de horas o incluso de días de haber sido detenidas en estos operativos, suelen ser trasladadas a centros de detención bajo la administración de ICE o a cárceles con contratos federales. Por ejemplo, los envían a este centro de detención o campo de concentración que denominaron Alligator Alcatraz en la Florida, que está denunciado por hacinamiento, por entregarles a los que están detenidos allí comida en mal estado o por las condiciones insalubres en las que viven. Por cierto, la juez Williams, una juez federal, detuvo la construcción de la extensión que querían hacer de este centro. Solicitó que no fuesen enviados más detenidos allí y ordenó que en 60 días se debería desmantelar las estructuras básicas de este centro. Pero hay que esperar a ver si el gobierno va a cumplir con la orden o no, simplemente. Cuando las personas están siendo trasladadas para allá, muchas veces ni siquiera les avisan a su familia y, como lo expliqué en otro podcast, no les dan acceso a asesoría legal en muchos de los casos. La práctica de capturar personas sin identificarse ni leerles sus derechos vulnera principios básicos del Estado de Derecho. Más aún si la detención de ciudadanos y residentes bajo criterios como hablar español o tener determinada apariencia física constituye una violación grave de los derechos civiles. Y es fundamental que la población conozca que un agente siempre debe mostrar o portar su identificación oficial, que una orden administrativa de ICE no lo autoriza a ingresar a un hogar sin el consentimiento o sin una orden judicial. Y si no se acredita autoridad y la detención podría constituir un secuestro, entre otros delitos que ya comenté antes. Existe una situación particular que se encuentra presente en todos los videos que han circulado tanto en noticieros tradicionales como en las redes sociales, y es la presencia de sujetos enmascarados pero acompañados de autoridades policiales, guardias nacionales e incluso con otros funcionarios portando los mismos uniformes, pero que no se ponen máscaras, no esconden sus rostros. Entonces, si la orden federal dada a los funcionarios que están actuando en este tipo de actos es cubrirse sus rostros por razones de seguridad, quienes no lo hacen están siendo sancionados o simplemente porque ellos sí efectivamente están acreditados como funcionarios adscritos a estas instituciones de orden. Entonces, ¿quién está detrás de las máscaras? Les voy a mostrar a quienes no lo saben y a recordar a quienes sí lo han visto antes, donde se han realizado acciones que coinciden con lo que hemos estado viendo y normalizando, o peor aún, tratando de justificar aquí en los Estados Unidos. Datos que provienen de Amnistía Internacional y de los reportes de crisis de derechos humanitarios propios del Departamento de Estado de los Estados Unidos desde 2018 hasta hoy. Voy a citarlos. Detenciones masivas de manifestaciones pacíficas, exceso de fuerzas de traslado sin información clara, realizados por policías y otras fuerzas de seguridad en Rusia. Disparos contra manifestantes, detenciones arbitrarias, uso de vehículos sin matrículas y por encapuchados, realizados por Policía Nacional y grupos parapoliciales o progubernamentales. Nicaragua. Operativos con rostros cubiertos, desapariciones forzadas de corta duración y ejecuciones extrajudiciales, realizadas por Policía Nacional, Guardia Nacional o grupos encapuchados denominados colectivos. Venezuela. Todos estos son datos que se recogen de los reportes
de crisis humanitaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Obviamente existen muchos más países, pero solamente quise traer estos tres. ¿Qué tienen en común los presidentes de esos países? No es que son comunistas, sino que esos presidentes pretenden es mantener a los ciudadanos acostumbrados a que el poder y el destino pertenece a ellos. Y lo hacen usando la intimidación, la imposición de la fuerza militar en contra de los propios ciudadanos. Y cuando se les pregunta por qué están haciendo estos actos, ellos siempre encuentran una excusa legal para justificar esos actos. Por ejemplo, que hay violencia en las calles, que se quiso hacer una manifestación, una revolución en esos países, etc. Entonces, ¿por qué razón, si estamos en el país de la democracia más sólida del planeta, tenemos que normalizar este tipo de políticas? Con estos actos se están violando la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión y la prensa, que protege el derecho a los ciudadanos a grabar a los funcionarios. Y esto no es que lo diga yo, está corroborado en los casos como Glick y Cunife del primer circuito en 2011, en el caso Fields en Filadelfia del tercer circuito en el 2017, Turner versus Driver en el quinto circuito del 2017 y Askins versus el Departamento de Homeland Security en el circuito noveno en el 2018. Se viola la cuarta enmienda, que protege el registro y la detención razonable, es decir, detenciones basadas en el perfil racial. Y esto está sustentado en la orden de la jueza Frimpong, Distrito Central de California, el 11 de julio de 2025, y confirmado por el juez del noveno circuito el 1 de agosto del 2025, que exigen sospecha razonable individualizada. Se viola la quinta y la 14ª enmienda, que protege el debido proceso y la protección igualitaria, discutido y decidido en la Corte Suprema de los Estados Unidos en una jurisprudencia de antidiscriminación. Se violan los artículos 287, numeral octavo, sección 2.3 del título 8 del Código de Reglamentos Federales respecto del deber de identificación y explicación del arresto, del artículo 1357, título 8 del Código Federal de los Estados Unidos respecto de los límites y requisitos de los arrestos sin orden, los artículos 207 y 236 del Código Penal de California y, por último, el más básico de todos los derechos, que es el derecho a la aplicación de la ley Miranda, que está acogido en el caso Miranda versus Arizona de 1966. Toda persona, al momento de ser detenido, tiene derecho a saber cuáles son las causas de su detención al mismo momento de producirse. No después, no en las siguientes horas, luego de ser inmovilizado, es en el momento. Lo que les he dicho hoy no son simples excesos aislados. Son prácticas que en cualquier otro país, Estados Unidos, ha denunciado como señales de autoritarismo y violaciones graves de derechos humanos. La diferencia es que ahora ocurren aquí frente a todos nosotros. Si aceptamos que sujetos enmascarados y sin identificación detengan ciudadanos, migrantes o residentes legales, estamos renunciando a un principio más que básico, pero que distingue una democracia de una autocracia. Esto no es un tema solo de inmigración, es un tema de Estado de Derecho, porque lo que hoy normalizan con unos, mañana lo pueden aplicar con todos. La pregunta es sencilla, pero incómoda. ¿Vamos a quedarnos en silencio mientras se borra la línea entre un operativo legal o un secuestro? El llamado es a no acostumbrarnos, es a exigir transparencia y a defender el derecho a saber quiénes nos detienen y por qué. Porque si la justicia y la verdad se ocultan tras una máscara, entonces la pesadilla americana ya no es un riesgo,
es una nueva realidad. Si este podcast te ayudó a abrir los ojos o a recordar, compártelo, suscríbete, comenta y sígueme en redes. Pero tengamos presente esta frase de Lord Acton: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Seguimos.